Buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor, mi nombre es John Martínez, estudiante de noveno semestre de licenciatura en educación física. Eh, Realizo este video para responder las preguntas de la segunda semana. La primera pregunta es: ¿qué le llamó la atención del video de esta semana? Bueno, me llama la atención del señor Gustavo Bueno la división que hace en el término de democracia, una división ideológica y una división tecnológica. La división ideológica es lo que nosotros creemos y pensamos que es la democracia, ¿no? La opción que tiene el pueblo de elegir a sus gobernantes, la parte epistemológica de la palabra. Pero la parte tecnológica de la palabra es lo que realmente me interesa, es darnos cuenta de que eso no se cumple, es darnos cuenta de que en el contexto social es imposible llegar eh, a poner en práctica la democracia. Y él hace un ejemplo muy particular con la religión. Y él dice en el video de que la creación de leyes y la democracia es tan misteriosa y permeable de objetos individuales como la transformación del mensaje de Dios a los sacerdotes y después a los fieles. Entonces, básicamente él dice que la democracia viene siendo un acto de fe hacia nuestros gobernantes. Vamos a elegir una serie de personajes que nos van a representar porque creemos, y ellos obviamente nos lo dicen, ¿cierto? Que tienen los mismos objetivos que nosotros, pero a la hora de la verdad es una mentira, es una máscara, ¿no? Todo funciona por máscara. Y aunque pueda ser cierto que tengan nuestros mismos ideales, para ellos llegar al poder tienen que transformar sus ideales, ¿cierto? Inclusive hasta siendo opuestos a lo que nosotros elegimos. Por eso es que la democracia vendría siendo como un mundo de sueños, una pared que le muestran a usted, ¿cierto? Como algo que le están representando, pero que a la hora de la verdad no se va a cumplir, porque simplemente necesitan lo único que usted puede poner en este mecanismo, que es su voto para elegir a alguien. Pero a la hora de la verdad, de ahí a que usted pueda encontrar una representación del pueblo en un solo individuo es imposible, porque ese individuo al final va a estar permeado de muchos objetos, de muchos intereses personales para poder llegar y subir al poder. Y nunca va a representar al pueblo que lo eligió. Eso en su primera parte. Y teniendo en cuenta esta misma línea, me encontré con un artículo de la revista Pesquisa Javeriana, en donde la señora María Daniela Vargas escribe que desde una mirada crítica de la filosofía, eh, en, hay una relación intrínseca entre la religión y la política, pues que tienen semejanzas que corresponden a un origen eh, mutuo, ¿cierto? Un origen muy parecido y que siempre le dan importancia al término de creencia. Entonces es interesante ver cómo la política y la religión están unidas por la creencia, lo que nos lleva a entender un poco más el término de democracia en su enfoque tecnológico, que es lo que más me impactó del video. Muy bien. Segunda pregunta: ¿qué fue lo que más me impactó del texto? Podría decir que lo que más me impactó del texto es que la democracia, al no tener una definición, ¿cierto? Universal, está sujeta al contexto social en el que el individuo está para poder darle un significado. Democracia no es lo mismo para una persona que está inmiscuido en la política, ¿cierto? Donde la elección no va a ser al fin y al cabo por un grupo de votantes, sino por una cantidad de mentiras que tendrá que decir para que esos votantes lo lleven hasta allá, ¿cierto? Como para una persona del común en la que piensa que la democracia es entre todos, entre haya más personas para votar por un dirigente, ese es el que nos va a ayudar cuando llegue al poder. Son dos visiones muy diferentes
de lo que vendría siendo democracia. Y como les comento, como lo que más me impactó el texto es que vendría siendo el significado de la palabra vendría siendo dependiente del contexto en el que se encuentra la persona que va a definir democracia. Leí algo en el texto que me pareció interesante y es que viene siendo una percepción del sujeto. Así que no se podría definir exactamente qué es democracia, sino que podríamos decir que es la percepción de cada persona en cuanto a un tema democrático. En el texto también hacen alusión a los intereses particulares de un político y de cómo la manipulación de esto cambia o redefine lo que sería democracia, ¿cierto? Y le da especial particularidad a esos intereses y de cómo por más que la palabra indique la elección del pueblo, nunca el pueblo va a poder verse representado en el poder por el interés personal, bueno o malo, de cada individuo dentro de la política. También hay que resaltar el, el, el papel que juega América Latina en esto, ¿no? En el texto nos muestran una democracia en Estados Unidos como una democracia horizontal en la que el personaje o los personajes o los partidos que son electos siempre tratan de estar al nivel del pueblo, aunque sea una ilusión. Pero en América Latina ni siquiera se regala la ilusión de que los políticos están a la altura del pueblo, sino siempre, y desde puede ser desde la época de la colonia, mmm, están por encima los gobernantes del pueblo, aunque se diga que no es así, siempre están por encima y ni siquiera se crea una necesidad de disimularlo, sino que es descaradamente abierto, de que los políticos siempre van a estar por encima del pueblo y que realmente no necesitan la aprobación del pueblo para llegar al poder y hacer y hacer sus propios intereses. Otra de las cosas que me gustó mucho del texto es la división entre democracia económica, democracia social y democracia política, ¿no? Podemos ver ya una serie de divisiones, como por ejemplo la democracia económica, pues tiene un aspecto en la igualdad y el equilibrio en la distribución de la economía a nivel social, pero también se describe como la democracia dentro de un entorno laboral. Y pues bueno, tiene dos tipos de conceptos, ¿no? El concepto que se da en 1897, Sidney y Beatriz Webb, que son los que explican que la democracia económica es en un lugar de trabajo. Entonces cambia un poquito el contexto en el que se mueve la palabra. La democracia social era lo que les comentaba sobre Estados Unidos y era ese alineamiento horizontal que hay entre los gobernantes y el pueblo, ¿cierto? Que es muy diferente a lo que se ve en América Latina, que es un orden vertical, piramidal, en donde el pueblo siempre está abajo, las mayorías, y las minorías pues en la cumbre. Y pues sus dirigentes siempre están arriba. Entonces, la tercera pregunta, ¿qué no lo convenció del texto? Bueno, lo que no me convenció del texto es la parte en que hablan de democracia social. El autor Tocqueville, en su obra Democracia en América, él habla, lo que les comentaba en el punto anterior, sobre el orden vertical y horizontal en las diferentes democracias. Y habla sobre el orden horizontal en la democracia de Estados Unidos, donde pues ese punto de igualdad realmente no me convence mucho. Discrepo con este autor en ese punto, porque aunque él lo diga y digamos la política en Estados Unidos se vea de esa manera, ¿cierto?
realmente es una ilusión frente a los ojos del pueblo. Y bueno, siguiendo la línea de ese engaño, ¿no? Eh, Hay un autor, José Miguel Gandara, que tiene un escrito que se llama La democracia no existe. Él dice que el capitalismo es un sistema económico y político que es incompatible con la democracia, que excluye cada vez a más personas del ámbito de la vida porque los seres humanos le sobran y sobre todo porque se fundamenta sobre el ejercicio de una gran violencia y pues hay que entender que Estados Unidos es el mejor exponente de lo que es el capitalismo, siendo de esta manera eh, la democracia muy difícil de aplicar de lo que es una manera utópica en Norteamérica. Bueno, y dando por terminado ya el taller, el último punto sería explicar qué es democracia y cuáles serían mis aportes a tener en cuenta. Bueno, para mí democracia es más el hecho de tener, más que una palabra, es el hecho de tener una visión sobre el sistema político y el sistema económico en el que rige cada, cada país. Democracia para mí no sería que el pueblo elige sus gobernantes, sino sería el contexto en el que se encuentra cada persona para definir los objetivos que quiero lograr a nivel político y que me represente un personaje de estos. Para mí eso sería la democracia. Algo que no se cumple, algo que es muy utópico, algo que es increíblemente difícil, pero que bajo ciertos parámetros y bajo ciertos cambios a nivel global sí se podría hacer, como por ejemplo el hecho de desaparecer los intereses personales de un individuo que va a ser electo, o como el hecho de cambiar un sistema económico o un sistema político. ¿Por cuál? Pues no tendría la respuesta. Si la tuviera, pues no estaría en la universidad. Pero el hecho de cambiar un sistema haría que todo se reseteara, todo iniciaría de ceros y tal vez la democracia podría ser lo que está escrito en su significado, la representación del pueblo en un individuo, aunque es demasiado complejo. Y bueno, no siendo más, este es el video y gracias por su atención.